Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, el triángulo amoroso más comentado de Turquía, y quizás del mundo. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Melisa Dongel, Kerem Bürsin y por supuesto, la siempre presente Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Melisa Dongel, Kerem Bürsin aún piensa en Hande Erçel. La respuesta te sorprenderá. Ya sé que la intriga está a tope y créanme, preparé un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos han ido dejando estos tres bombones. Porque, seamos sinceros, la vida amorosa de los famosos es un verdadero culebrón, y este en particular, tiene todos los ingredientes: amor, desamor, celos y por supuesto, mucho glamour. Pero antes de empezar a meternos en harina, quiero darles una pequeña petición: si son nuevos por aquí, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo, porque aquí les aseguro que siempre encontrarán los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Ya saben, suscribirse es un gesto de apoyo y me ayuda muchísimo. Así que vamos, suscríbanse. Ahora sí, empecemos con el chisme. Todo comenzó con la explosión de la serie Love is in the Air que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estrellato mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y llegó a los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y como era de esperarse, el amor entre Eda y Serkan traspasó la ficción y se convirtió en realidad. La pareja, conocida como Hanke se convirtió en el centro de atención, y cada aparición pública, cada foto, cada like en Instagram era analizado al detalle por sus seguidores. El romance fue intenso, lleno de viajes, momentos románticos y demostraciones de amor público. Pero como suele pasar en Hollywood, y también en Turquía, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a los fans con el corazón roto. El motivo oficial nunca se hizo público, pero las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y, por supuesto, de terceros en discordia. Y aquí es donde entra nuestra amiga Melisa Dongel. La actriz, conocida por su trabajo en series como Love is in the Air y Sadakatsiz ha estado en el ojo del huracán por su supuesta cercanía con Kerem Bürsin después de la ruptura con Hande. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en circular, especialmente después de que se les viera juntos en diversas ocasiones. Fotos en restaurantes, salidas nocturnas y gestos que parecían confirmar la incipiente relación. La prensa rosa turca se volvió loca, y cada movimiento de Kerem y Melisa era analizado al milímetro. ¿Era amor? ¿Era solo amistad? ¿O era una estrategia para olvidar a Hande? Las respuestas eran inciertas y, por supuesto, la controversia estaba servida. Lo cierto es que durante un tiempo Kerem y Melisa fueron vistos juntos con frecuencia, alimentando aún más las especulaciones. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hay de cierto en los rumores? ¿Realmente Kerem Bürsin ha podido olvidar a Hande Erçel? Para responder a esta pregunta, hay que analizar varios factores. Primero, la propia personalidad de Kerem. Es un hombre muy reservado con su vida privada, que siempre ha preferido mantener un perfil bajo. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales y prefiere que su trabajo sea el que hable por él. Esto dificulta mucho saber qué pasa realmente en su corazón. Segundo, la relación con Melisa Dongel. Aunque fueron vistos juntos en varias ocasiones, nunca llegaron a confirmar un romance de forma oficial. Podría haber sido una amistad, una simple compañía, o incluso una estrategia para desviar la atención de su situación sentimental. La realidad es que al día de hoy, no hay pruebas concluyentes de que hayan estado en una relación amorosa. Tercero, y quizás el factor más importante, la presencia constante de Hande Erçel en la vida de Kerem Bürsin, aunque no sea de forma directa. A pesar de la separación, la sombra de Hande sigue presente. Sus fans, sus trabajos, sus logros, todo lo que hace Hande sigue siendo relevante en la vida de Kerem, tanto para bien como para mal. Y aquí viene la parte que prometí que les sorprendería. Después de investigar a fondo, de leer entrevistas, analizar publicaciones en redes sociales y de seguir de cerca la vida de estos tres personajes, he llegado a una conclusión, y es bastante compleja.
No es un sí o un no rotundo, sino una respuesta matizada. Lo que sí podemos decir con certeza es que la separación con Andy Ercel marcó un antes y un después en la vida de Kerem Bürsin. Fue una relación intensa, que dejó huella. Y es muy probable que, a pesar del tiempo transcurrido, aún piense en Andy. No necesariamente de forma romántica, pero sí con cariño y respeto. No se puede borrar de la noche a la mañana una relación que fue tan importante. En cuanto a Melissa D'Angel, es difícil saber si hubo realmente un romance o si fue una simple amistad. Lo que sí podemos decir es que ella ha sido una figura importante en la vida de Kerem después de la ruptura con Andy, al menos en términos de compañía y apoyo. Entonces, ¿Kerem Bürsin todavía piensa en Andy Ercel? Mi respuesta es sí, pero no de la forma en que muchos podrían imaginar. Es probable que la recuerde, que la tenga presente en su vida, pero no necesariamente desde el punto de vista romántico. El tiempo cura las heridas, y es posible que Kerem ya haya superado la etapa de dolor y tristeza. Sin embargo, es indudable que Andy Ercel ha sido una persona muy importante en su vida, y que su paso por ella ha dejado una marca imborrable. ¿Y qué le depara el futuro a Kerem, Andy y Melissa? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que sus vidas están destinadas a cruzarse de una u otra forma. Son tres figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco, y sus decisiones y sus relaciones siempre serán noticia. Y ahora, para no hacer el cuento más largo, y ya que estamos llegando al final de este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos cubierto. Primero analizamos la intensa relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Vimos cómo el amor traspasó la pantalla y se convirtió en realidad, pero también cómo, lamentablemente, llegó a su fin. Segundo, exploramos los rumores de romance entre Kerem Bürsin y Melissa D'Angel después de la separación, analizando cada detalle y cada pista que nos dejaron. Tercero, llegamos a la conclusión de que, a pesar del tiempo transcurrido, es muy probable que Kerem Bürsin aún piense en Andy Ercel, pero no necesariamente desde el punto de vista romántico. La relación fue muy importante y dejó una huella imborrable. Y por último, pero no menos importante, analizamos la incertidumbre del futuro y las posibilidades que tienen estos tres actores en el mundo del entretenimiento. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. He puesto todo mi corazón en investigar y compartir esta información con ustedes, porque sé que les encanta el chismecito, y a mí también. Y créanme, hay mucho más por descubrir. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí, compartiendo conmigo esta pasión por el mundo de las celebridades. Son lo mejor. Y ahora, quiero animarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin y Andy Ercel volverán a estar juntos algún día? ¿Creen que Melissa D'Angel y Kerem Bürsin tuvieron una relación real? ¿Quién es su personaje favorito de Love is in the Air *? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden, suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo. Así que vamos, denle al botón de suscribirse. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más novedades del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Chao.